Entonces quiero saludar a todos mis hermanos que están presentes en el templo en el día de hoy, y quiero extender mis saludos a todos los hermanos que están en diferentes países del mundo, a los cuales le está llegando este mensaje desde aquí, desde la iglesia principal de Dios, Valles de Bendición, aquí en Puerto Rico. A todos aquellos hermanos que ya pues esperan los mensajes, se lo agradecemos y le damos toda la gloria al Señor, porque para eso predicamos, para que el pueblo de Dios sea edificado. Y ese es mi anhelo, que siempre que prediquemos la palabra llegue al corazón y que alguien pueda crecer, y alguien pueda creer, y alguien pueda encontrarse con Dios. Amén. Por lo tanto, quiero en esta mañana invitarle a que usted busque la Biblia en el libro de Génesis, el capítulo 3. El libro de Génesis, capítulo 3. Y voy a dar lectura desde el versículo 8 hasta el versículo 10. Génesis, capítulo 3, versículos del 8 al 10. Los niños que están aquí van a bajar a la planta baja con la maestra, la hermana Lizaida, quien estará con ellos en este momento, mientras nosotros pues seguimos aquí predicando la palabra del Señor. Lo leo a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Te glorifico, mi Señor, por este privilegio de una vez más ser predicador de tu palabra. Gracias porque en esta mañana hay un pueblo aquí que tiene hambre de ti, que tiene sed de tu palabra, y que por tu misericordia me has escogido para que yo sea el instrumento. Te pido que te glorifiques en todo el que ha de escuchar esta palabra en el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse y puede glorificar a Dios. A modo de introducción, me gustaría tocar algo desde el capítulo 2 de Génesis. Pero quiero antes presentarle el tema del que voy a estar predicando en el día de hoy, y es el peligro de escuchar la voz equivocada. Oye bien, el peligro de escuchar la voz equivocada. Porque fíjense bien, nosotros como humanos nos rodean las voces. Nosotros estamos rodeados de voces todo el día, de un lado y del otro, de un lado y del otro. Algunas voces son buenas, algunas voces son positivas, algunas voces te producen un efecto glorioso, pero hay otras voces que te destruyen, que te hacen daño, que te quitan la paz. Entonces, tú tienes que aprender, y yo también tengo que aprender a decidir cuál voz yo voy a atender, porque no todas las voces pueden ser atendidas, porque hay peligro si se atiende la voz incorrecta, la voz equivocada. Cuando Dios crea al hombre, allá en Génesis, la Biblia nos habla de la creación, y allá Dios lo pone en el huerto del Edén. Le dio todo lo necesario para que fueran felices, porque Dios no hace nada malo. Si usted se pone a descifrar la creación, cada vez que Dios creaba en un día, terminando decía: y vio Dios que era bueno. Porque Dios no hace nada malo. ¿Oyó eso? Grábeselo. Porque hay mucha gente que acostumbra a echarle la culpa a Dios cuando algo le sale mal. Dios no es culpable de nada malo que a ti o a mí no suceda, porque Dios todo lo que hace es bueno. ¿De acuerdo conmigo? Sí, es bueno. Ahora, si algo nos sale mal, es precisamente porque nosotros en un momento dado nos equivocamos e hicimos lo contrario a lo que Dios quería que nosotros hiciéramos.
Entonces, hermano, Dios lo pone en el huerto para que fueran felices. Pero sabe bien que aún estando en el huerto, el hombre tenía que trabajar. Fíjense bien esto. Porque a veces yo oigo gente que se pasan insultando a Adán. Cuando le toca trabajar y el trabajo es duro y difícil, la gente dice, ¿dónde estará Adán? Que es el culpable de que yo tenga que trabajar. Pues mire, está equivocado. Desde antes que el hombre pecara, ya el hombre tenía que trabajar. Porque la Biblia nos habla en el libro de Génesis capítulo 2 versículo 15 y dice que Dios lo puso en el huerto y le dijo para que lo labrase y lo guardase. O sea, todavía Adán no había pecado. Y Dios había preparado un huerto que tenía todo lo necesario para que el hombre disfrutara y el hombre fuera feliz. Pero el hombre tenía una parte que hacer. Porque aquí está el segundo problema de los humanos. Queremos que Dios lo haga todo. Pero muchas veces no hacemos la parte que nos corresponde y cuando nos sale mal el asunto, le echamos la culpa a Dios. No. Dios hizo al hombre, lo pone en el huerto, le pone todo a su disposición para que sea señor de la creación. Tiene el derecho que Dios le ha dado de comer de todo fruto, de todo lo que hay, menos de uno. Todo era bendición para que el hombre fuera feliz. Pero el hombre tenía que trabajar. Tenía que labrar la tierra. ¿Por qué razón? Porque era necesario que el hombre hiciera la parte suya. Usted sabe que la iglesia romana tiene una expresión que dice, ayúdate que yo te ayudaré. Y ellos dicen que Dios es el que dice eso. Yo no encuentro eso en la Biblia. No. Pero sí encuentro que cuando Dios le habla a Josué, le dice, esfuérzate y sé valiente. Y después dice, y yo seré contigo. En otra forma, Dios lo que está diciendo es, Josué, haz la parte que te corresponde, que es esforzarte, que es ser valiente. La garantía de mi presencia te acompañará si tú haces eso. O sea, Dios va a hacer lo suyo y tú haces lo tuyo. Dios va a hacer lo de él y yo voy a hacer lo mío. Porque usted no puede sentarse en la casa y decir, me voy a sentar aquí porque la comida va a llegar a la mesa. No. Puede tener la nevera llena. Pero si usted no se levanta y prende la estufa y corta la cebolla y corta la papa y busca el arroz y lo lava, la comida no se va a cocinar sola. Y allí está. Esta es la nevera, hay abundancia. Pero tú tienes un rol. Hay una parte que te corresponde a ti, es confeccionar todo eso que Dios te dio para que entonces tú puedas disfrutar de esa bendición tan grande. Este es un punto que es muy importante para todos los seres humanos. Los seres humanos han vivido todo el tiempo echándole la culpa a Dios. Todo lo malo que le pasa, le echan la culpa a Dios. No. Cuando algo sale mal, no es culpa de Dios. Es culpa de nuestro error. Es culpa de nosotros tomar decisiones incorrectas o escuchar voces que son equivocadas. Ahora, Dios pone al huerto del Edén y mire, preparó a ese hombre porque nos dio un cuerpo con todas las herramientas necesarias para sobrevivir. Nos dio ojos para que pudiéramos ver, nos dio manos para que pudiéramos actuar, ¿sí? Nos dio una mente para que pudiéramos pensar, nos dio libre albedrío, que significa la facultad de hacer lo que tú desees hacer de acuerdo a como tú quieras. Y Dios lo respeta. Eso es lo grande, que Dios respeta el libre albedrío. Y el libre albedrío existe en el hombre desde antes de la caída. Porque cuando Dios habla con Adán y le da instrucciones de lo que se supone que él hiciera en el huerto, estaba a discreción de Adán, no a la fuerza de Dios. Estaba a discreción de Adán si quería que el plan de Dios se ejecutara o si quería romperlo. Dios le da ordenanzas y le dice, si haces esto, vivirá. Si haces esto, morirá. Ahora tú lo decides y yo lo decido. Eso es como la salvación. Dios no va a obligar a nadie a que sea salvo. Dios te provee los medios para que tú seas salvo. Él envía a Jesucristo, su Hijo amado, para que pague el precio en el Calvario y te abre la puerta a la salvación. Ahora tú tienes un libre albedrío, tú tienes una voluntad propia y tú eres el que decides si lo aceptas o lo rechazas. Si lo aceptas, para ti hay vida eterna. Si lo rechazas, hay condenación eterna. Dios no se mete en eso.
Porque la Biblia dice que Dios no condena a nadie, sino que el mismo hombre se condena por su propia concupiscencia. O sea, es el mismo hombre el que se lleva al infierno. Es el mismo hombre el que se lleva al lugar de tormento por sus acciones, por su forma de proceder, por escuchar voces equivocadas. Entonces, yo como creyente tengo que aprender de la lección de Eva. Que hoy en día, si la humanidad está como está, es precisamente por un error que cometió aquel hombre y aquella mujer. ¿Cuál fue el primer pecado humano? El primer pecado humano fue la desobediencia. Cuando digo humano, es que antes de que el hombre pecara, ya alguien había pecado. Porque la Biblia nos relata la caída de Satanás. Y Satanás estaba en el cielo, que era un querubín, que se le llamaba querubín protector, que su nombre no era Satanás. Se le llamaba Lucero, Luzbel. Entonces, ¿qué sucede? Que este ser se rebeló contra Dios. Así es que el pecado principal fue ¿qué? La ambición de poder. Porque el poder corrompe. Todo ser pretende dominar. ¿Usted no ha visto esto? Siempre el ser, todo ser, quiere ser dominante. Es más, hasta los animales. Hasta los animales. En casa yo tengo 4 gallos. En una jaula que tengo gallinas. 4 gallos. Y es por jerarquía. Hay uno que es el que manda. Y los otros 3 respetan a ese. Y después hay otro segundo en poder que le teme al primero, pero los otros 2 le huyen a él. Y después tengo el tercero, que hay 2 que lo gobiernan, pero él gobierna al cuarto. Y el cuarto es la víctima de todo lo que todo el mundo le da. Así pasa en esto. Sinceramente, hermano, todo el mundo quiere imponer autoridad. Así que Satanás, por esa ambición de poder, quiso ser igual a Dios. Y la Biblia habla de que él quiso poner su trono junto al trono del Altísimo. Engañó a muchos de los ángeles del cielo y su catástrofe, ¿cuál fue? Cayó. Fue arrojado por tierra. Y hasta el día de hoy, Satanás está actuando para mal, pero él no descansa. Porque lo que él no logró, quiso entonces intentarlo por segunda vez cuando Dios crea al hombre y ahora se acerca al Edén para tentar a Eva, para que ella tratara de hacer lo que él no logró hacer. Porque si usted se mira bien, la Biblia habla de que él quiso ser igual a Dios. Y ahora una de las ofertas que le hace a Eva es: cuando tú hagas esto que yo te digo, tú serás semejante a él. Siempre él ha querido que el hombre intente llegar igual a Dios. Por eso es que hoy en día hay que tener tanto cuidado con este pensamiento humanista, que deifica al hombre y que humaniza a Dios, que le da al hombre características como si fuera deidad, y entonces trata de meter a Dios en un puño y hacer de Dios un muchacho demandado, cuando eso es contrario a la Biblia. Dios está por encima de todas las cosas. No hay nadie que lo mande, no hay nadie que lo gobierne, porque todo lo que hay de él proviene y por él subsiste. Amén. Entonces, hermanos, mire bien. Ahora, esto es tan claro que Dios puso al hombre en el huerto y dijo que trabajara. Y el trabajo para Dios es tan importante que, mira, ahora Pablo en 2 Epístola a Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10, se atreve a decir que el que no trabaje no tiene derecho a comer. Porque la orden de Dios era que tú tenías que labrar el huerto para que comas de todo eso que está ahí. Los árboles van a producir, pero dale cuidado. Te puse para que los cuide. Para que los cuide. Ellos van a producir, pero tú los vas a cuidar. Hoy en día hay gente que no le gusta trabajar. No les gusta por nada del mundo. Protestan cuando encuentran trabajo. Protestan y se molestan cuando los llaman a trabajar. Sí, hermanos, se ponen bravos. ¿Usted sabe por qué? Hoy en día, muchos países, incluyendo el nuestro, estamos como estamos, en la ruina económica. Precisamente porque han habido muchos gobiernos que lo que han hecho es crear parásitos. Nuestra sociedad es una sociedad parasitaria. ¿Por qué parásito? Porque el parásito vive de otro. Entonces hay mucha gente que usted los ve, que están gordos, colorados, que no tienen ningún problema y son dependientes del gobierno. Y el gobierno cada día da más y cada día da más, y mientras más le da, pues más pagos son. Entonces, si nos vamos a la Biblia, estamos mal, porque entonces esto nos lleva a la ruina. Se supone que todo ser humano sea productivo, que use esas herramientas que Dios le dio cuando lo creó, para que él se gane su comida con el sudor de la frente.
Claro que luego, cuando el hombre peca, entonces la regla cambia, porque ahora vas a trabajar y vas a trabajar doble, porque ahora es con el sudor. Ahora vas a trabajar, pero la tierra te va a producir cardos y espinos. Y dígamelo a mí que soy agricultor, que usted es esclavo de la tierra. Porque usted siembra la mata de plátano, siembra lo que sea, y si no está pendiente ya antes de que la semilla brote, la hierba mala brotó. Y usted tiene que estar luchando por sacársela todo el tiempo, que si no le ahoga la buena semilla. Porque la tierra está bajo maldición por consecuencia de la caída del hombre, porque el hombre le falló a Dios. Y por lo tanto toda la creación, la Biblia la presenta de que gime como con dolores de parto, queriendo ser liberada. Sí, aún la creación, sí, la naturaleza gime ante Dios. ¿Por qué? Por culpa del pecado del hombre. Ahora, cuando seguimos mirando, este primer pecado que comete el hombre es la desobediencia. Dios le da órdenes y le da unos privilegios tremendos. Fíjese, él desobedecía, o sea, si él desobedecía, perdería toda la felicidad que tenía. Y esto nos traería por consecuencia dolor, enfermedad y muerte. Yo creo que el dolor a nadie lo hace feliz. Es tan así que la psicología llama masoquista al que le gusta sufrir, porque eso es una enfermedad. ¿A cuántos aquí les gusta sufrir? Porque si le gusta, yo voy a orar por usted hoy y le voy a reprender ese espíritu. ¿Sí? Porque ya el sufrimiento es parte de nuestra humanidad, pero no debemos acostumbrarnos al sufrimiento. No debemos tampoco provocar el sufrimiento ni el dolor. Entonces, es una consecuencia que hemos heredado por el pecado del hombre. Si el hombre desobedecía a Dios, perdería aquella felicidad y quedaría propenso a ese dolor que hoy en día nos duele hasta el pelo. ¡Qué tremendo! Y que tenemos en la casa una farmacia. Todo el mundo hoy en día vive con farmacia. ¿Sí o no? Obligatorio. Porque a que no le duele un ojo, le duele una oreja. Y a que no le duele la oreja, le duele el cuello. Y a que no le duele el cuello, le duele un dedo. Pero algo hay que te duela. Y te levantas por la mañana, hermano, y cuando empiezan esos huesos, taca, 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 taca. Y usted se va a bajar de la cama y empiezan esos huesos. ¿De verdad, hermano? ¿Sí o no? ¿Sí? Yo que estoy peleando con la osteoporosis, me levanto de la cama, mira, hermano, y las rodillas empiezan a hacer tac, tac. Y hasta que yo no doy como 10 pasos, ellas no caen en su sitio. No caen a su sitio. Y tengo que yo darle tratamiento y decirle, pero cae, que yo voy a caminar. Ahora, yo no puedo acostumbrarme a eso. Yo tengo que luchar contra eso. Aunque sea consecuencia del pecado del hombre, pero no puedo acostumbrarme a eso. Así que el ser humano fue sometido al dolor, producto de la enfermedad, producto de los sufrimientos, producto del medio ambiente, producto de la traición, producto de todo, porque todo nos causa dolor. Y hay dolores físicos y hay dolores del alma. Porque cuando alguien te hace daño o te injuria o te trata mal, te causa un dolor que no es físico. Es un dolor en el alma, un dolor emocional. Y a veces esos dolores son más peligrosos que hasta los mismos dolores físicos. Porque los dolores, ¿cómo se llama? Las situaciones emocionales actúan en la parte física. Y muchas veces hay gente que tienen enfermedades físicas que en realidad no son ni verdaderas. Son simplemente producto de la mente, de una enfermedad emocional, de algo que nos está torturando. Pero todo esto es consecuencia de la desobediencia del hombre. Por eso es tan importante obedecer. ¿Usted no se acuerda cuando a un muchacho antes hacía algo mal, el padre decía, mira muchacho desobediente? Y por la desobediencia que había, correa, vara, látigo, para enderezarte en el camino. Porque la desobediencia provoca ira al que la exige. Entonces, ahora, fíjese cómo es que Dios le ha dado plena libertad para disfrutar de toda la creación, pero la única condición era la obediencia. Tenía que ser obediente a su mandato. Y yo creo que hasta el día de hoy Dios nos está pidiendo lo mismo. Yo creo que es hora de que todos los oyentes y todos los que están aquí, a la distancia o aquí presentes, debemos de evaluar nuestra relación con Dios, a ver si vivimos en obediencia a su palabra o no.
Porque hoy en día obedecemos muchas veces a cualquier otro menos a Dios. Tú obedeces a tu patrono y llegas a las 7 a trabajar. Porque sabes que si tardas en llegar, te dan un warning. Y te dan 2. Y te dan 3 y hasta te despiden. Pero cuando se trata de Dios y decimos que hay que estar a tiempo en el culto, no. Ahí llegamos cuando queremos. Porque Dios es bueno, porque Dios es misericordioso. Pero ¿saben? Si respetamos al patrono, si respetamos al gobierno, si respetamos las leyes de la tierra, ¿cuánto más tenemos que respetar las leyes divinas? Tenemos que respetar la palabra de Dios y obedecerle al Señor, porque el acto de desobediencia provoca la ira del que estableció las reglas. Sé que Dios le establece reglas a Adán. Le establece reglas para el huerto. Todo esto es tuyo. Yo te lo doy a ti, te lo entrego en tus manos. Tú eres Señor de la creación. Pero hay una condición: me vas a obedecer a mí. Entonces, hermanos, miren, la condición del huerto era tan agradable que el hombre no necesitaba ni ropa para cubrirse, escuche bien, del frío ni del calor. Pues estos no podían dañarlo. Esta casi que todavía ni llovía. Sé que no había que pensar en techos, no había que pensar en sombrillas, no había que pensar en capas, no había que pensar en ropa, porque ni el frío ni el calor le hacían daño, porque Dios había hecho un ambiente perfecto. Para que tanto de día como de noche el ser humano disfrutara de lo que Él creó. Mire cómo el hombre por la desobediencia daña todo. Hoy en día vivimos en países donde la ropa nos perturba. Y hay lugares donde la gente necesita cubrirse 10 veces porque el frío os mata. Todo esto es consecuencia del pecado. Porque cuando Dios creó el huerto, lo hizo todo perfecto para que el hombre fuera feliz todo el tiempo. Todo el tiempo. Así que, ¿cuántos favores? Pero fíjense, ¿cuántos favores Dios le dio al hombre? Pero aún en medio de tanta honra, el hombre no entendió, no atendió, por escuchar, ¿qué? Una voz equivocada. Porque cuando escuchamos una voz equivocada, eso puede cambiar todo el curso de nuestra vida. Puede cambiar todo el curso de nuestra felicidad y destruirla. ¿Cuánta gente hay que están arruinados en la vida hoy? Porque escucharon una voz equivocada. Porque hubo gente que le prometió villas y castillas, que le pintó pajaritos de colores en el aire, que le bajó el cielo la luna y después lo destruyó. Hay que escuchar la voz correcta. Y especialmente los que conocemos a Dios, los cristianos, tenemos que pedirle al Señor discernimiento para distinguir las voces. Porque yo creo que usted sepa en el día de hoy que no solamente aquel evento que surgió allí en el Edén con Satanás y la mujer se acabó, no, eso no se ha acabado. Todavía Satanás sigue siendo portavoz del mal. Y todavía Satanás sigue susurrando a los oídos de la humanidad para que oigan voces equivocadas, para que tomen decisiones erróneas. Esto le pasa a los reyes, esto le pasa a los gobernadores, esto le pasa y tristemente aún a muchos cristianos. Usted no ha visto cómo hoy en día se ha modernizado y se ha mundanalizado el evangelio. O vamos a decir la iglesia, porque el evangelio es puro. ¿Por qué razón? Porque empezaron a oírse voces dentro de muchas congregaciones y muchos templos diciendo cosas que no eran de acuerdo a lo que había establecido Dios. Y un montón de personas empezaron a darle oído a aquellas cosas que los fueron sacando de la perfecta comunión con Dios. Y yo le decía a un pastor con el que hablaba esta semana: mire, hermanos, qué triste es ver la condición de la iglesia de hoy. Y yo puedo hablar con derecho, porque nací en esto y moriré en esto. Y yo he viajado a tantos países del mundo. Yo he ido a Canadá, y he ido a Estados Unidos, y he ido a América Central, y he ido a América del Sur, y he estado en casi todas las islas del Caribe. Pero cuando veo hoy en día el culto que se le ofrece a Dios, me sorprendo. Cuando veo iglesias bailando merengue,
bailando merengue, hermano, en los movimientos eróticos del merengue del mundo. O sea que el merengue del mundo tiene unos movimientos bien eróticos, donde la gente mueve las caderas y parte de su cuerpo sexualmente. Y los otros días me mandaron a mí un video para que vieran en una iglesia cómo era que los hermanos, bailando merengue y moviendo las caderas en un acto como si estuvieran teniendo sexo. Y eso que era para la gloria de Dios. ¿Acaso Dios recibe basura? A Dios hay que darle lo santo. A Dios hay que darle lo mejor. Por eso es que tú y yo tenemos que saber qué tipo de culto le ofrecemos al Señor. No se puede escuchar las voces negativas que están como Satanás susurrándole a Eva en el oído diciendo: no, lo que pasa es que Dios sabe que si tú haces esto te va a ir bien. Hay que tener mucho cuidado con eso. Las ofertas satánicas tienen simplemente un fin definido: es desconectarlos de la perfecta voluntad de Dios. Y eso Él lo intenta afuera y lo intenta dentro, aún en la iglesia del Señor. Porque nosotros tenemos que aprender a oír la voz correcta. Amén. Fíjese, Satanás engañó a Eva, engañó a Adán. Y por escuchar esa voz equivocada, se volvieron como bestias. ¿Por qué hoy en día usted ve las acciones de los seres humanos y hay bestias que se portan mejor que los hombres? Sí. Usted no se da cuenta. Una perrita pare y hay quien le toque un bebé. Una perrita pare y expone su vida peleando con cualquiera que trata de intentar tocarle un perrito. Sí. No me diga un felino, lo que es un león o un tigre, aún los gatos. Mire, son tan protectores que las gatas cuando van a parir, ¿sabe qué hacen? Buscan un lugar bien oculto y se esconden donde nadie los vea. Y si a alguien se le ocurre descubrir su guarida, ¿sabe qué hace? Agarra a sus gatitos por el cuello y los carga y se los lleva y los vuelve a ocultar. Todo eso como un instinto de protección a eso que le pertenece. Sin embargo, hoy en día vemos mujeres que paren y echan al hijo en una bolsa de basura y lo tiran en un zafacón. Cada rato se encuentran niños, no aquí nada más, en diferentes países del mundo, que los han tirado a cualquier lugar, como si fueran simplemente algo que no tiene valor. Los gobiernos del mundo promoviendo en su mayoría el aborto, matando niños en la barriga de su madre, y dicen: no, eso no es un humano. ¿Cómo que no es un humano? Si la Biblia habla claramente de que mi embrión vieron tus ojos, significa de que en el momento en que ese bebé se empieza a formar allá adentro, ya él tiene un contacto con Dios. Sí, ya tiene un contacto con Dios, porque de Dios mana la vida. Y todo aquel que se llame ser religioso o político que esté a favor de matar es tan criminal como cualquiera que le pega un tiro a un adulto o que hace cualquier cosa. El que mata a un niño en el vientre de la madre es un criminal que merece el infierno. Y que si no se arrepiente y viene a Jesucristo y confiesa sus pecados, sufrirá eternamente el castigo de Dios, porque Dios es defensor de la vida. Por eso es que los cristianos tenemos que tener cuidado con qué voces escuchamos. Porque hay voces que tratan de adornarnos y que científicamente o psicológicamente los pecados y las aberraciones de la vida para confundirnos y para hacernos creer que eso que ellos están haciendo está bien hecho. Pero no, vamos a oír esto. Esta es la voz de Dios. La Biblia es la voz de Dios. Aquí está la palabra de Dios. Dios usó alrededor de 40 hombres por alrededor de 1200 años que estuvieron escribiendo lo que Dios le dictó, para que hoy en día la humanidad entera, no importando la raza, el color, no importando la posición social, pudieran saber que hay un guía, que hay un camino para que el hombre vuelva a Dios. Por lo tanto, no hay gobierno ni hay ley de esta tierra, gloria sea al Señor, que pueda hacerme a mí cambiar de lo que Dios me dijo. La voz de Dios es inconfundible, la voz de Dios es inmutable. Dios no puede nunca cambiar su palabra, porque el cielo pasará, la tierra pasará, pero su palabra no pasará. La palabra de Dios es eterna, y lo que dijo Dios el siglo pasado lo sigue diciendo este siglo. Dios no cambia ni se muda como el hombre. ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces hay que tener cuidado con las voces que escuchamos.
Porque la gente está confundida. Gloria a Dios. Satanás se le presenta a Eva en forma de serpiente. La Biblia destaca que la serpiente era un animal muy astuto, la serpiente como tal, la física, el animal. Satanás se manifiesta a través de la serpiente. Y mire, habló con Eva, porque habló con Eva. Muchas veces hay que tener cuidado, porque caemos en una ceguera que hasta los animales no hablan y no nos damos cuenta de que eso no es normal. Vea bien cuando la mula de Balaam le habló. El mismo Balaam había caído en una ignorancia tan grande que empezó a contender con la mula. La mula dice: ¿por qué me golpea? Tanto tiempo hace que estoy contigo, nunca te he traicionado, nunca te he fallado. Sí, te golpeo, sí. Le contesta a la mula, y comienza a contender con la mula. La mula veía el ángel, él no lo veía. Porque cuando el ser humano se ciega por el pecado y comienza a oír las voces negativas, se nubla a tal grado que Balaam, siendo profeta de Dios, había escuchado la voz de un rey pagano, enemigo del pueblo de Dios, y lo había contratado para que él viniera a proferir maldiciones contra el pueblo de Dios, su propio pueblo, contra el pueblo que Dios había escogido. Se había turbado, iba camino al error, camino de derrota. Y Dios en su misericordia envía al ángel para ver si lo hace cambiar de posición, a ver si se da cuenta del error que está cometiendo. Y ni aún así Balaam se da cuenta. No, porque la mula le habla. Oiga, pero lo más raro es que si a mí me habla un burro, yo salgo corriendo. ¿Sí o no? Si usted a una gallina le habla, porque la gallina cacarea y el perro ladra y el gato maulla y el caballo relincha, ¿verdad? Así que no es normal que un animal me hable. Y si un animal me habla, inmediatamente yo tengo que darme cuenta que hay un espíritu diferente a lo que es ese animal, porque a él no se le dio voz para que él se comunicara. Él se comunica con instintos, se comunica con diferentes cosas que Dios le dio a él, pero la voz se la dio al hombre para que el hombre hablara con palabras elocuentes, con palabras con sentido. Porque aún los pájaros que usted oye que cantan, ellos cantan, pero ellos en ese momento lo que están haciendo son unos ruidos, unos sonidos para glorificar a Dios, pero no tienen esa forma para hablarnos a nosotros. Tristemente, Eva ve a la serpiente que empieza a hablarle y no la reconoce. No se da cuenta que no era normal, porque una de las primeras cosas que Satanás trata de hacer con el ser humano es cegarle los ojos, taparle los oídos, cerrarle la boca. Y tú tienes que tener cuidado, y yo tengo que tener cuidado para que eso nunca nos suceda. Nunca nos suceda. Así es que Satanás, que significa adversario, atacó a nuestros padres para llevarlos a la tentación. Y la tentación les resultó fatal. Se presenta en forma de serpiente y semejante a serpiente. Y si usted se da cuenta, fíjese bien, yo me puse a meditar. La meta de Satanás era precisamente hacer que el hombre quedara en la misma condición de la serpiente. Porque la serpiente es un reptil, ¿verdad? ¿Qué hace? Se arrastra. ¿Y el pecado qué hace con el hombre? Lo arrastra. Lo arrastra. Satanás quería arrastrar al hombre, tirarlo al piso, doblegarlo. La sentencia de la serpiente que era comer polvo, arrastrarse en el piso. Y cuando el hombre se aparta de Dios, así se pone. Así se pone. El diablo lo arrastra. Lo pone a comer no los frutos del árbol. Lo pone a comer no la bendición de Dios. Lo pone a comer no las cosas que Dios quiera que disfrute, sino aquello que es desecho, aquello que es del piso, aquello que todo el mundo pisotea. Oiga, hay misterio en estas palabras divinas. Nosotros tenemos que relacionar nuestra vida con Dios de tal forma que podamos entender, porque Satanás no solamente se presenta como serpiente en el caso de Eva, sino que la Biblia dice, ¿sabe qué?
que también se presenta como un ángel de luz. Hay gente que él no se va a presentar como a Eva y serpiente, pero se le va a presentar como si fuera un ángel del cielo. Se te puede presentar en un fisiculturista. Se te puede presentar en una Miss Universo. ¿Sabe a lo que me refiero? Cuando te quiera hacer pecar al hombre, le va a presentar la mujer más hermosa del mundo, aunque sea fea, pero te la va a presentar hermosa. Y si quiere acercar a la mujer, le va a presentar a los metrosexuales, esos con mucho músculo y todo eso, para que diga, wow. Y no se da cuenta que detrás de esa figura que aparenta tan hermosa, hay algo escondido. Hay una tentación del maligno que va a llevar al hombre a pecar y le va a hacer perder el lugar que tiene ante la presencia de Dios. Entonces, mis queridos hermanos que me escuchan en el día de hoy, ahora la táctica fue establecer una conversación con Eva mientras Eva estaba sola. Y yo hice una anotación aquí para que no se me olvidara. Y yo cuando algo voy a llamar la atención pongo ojo y unos puntitos, porque ese ojo me dice a mí, fíjate en esto. ¿Sabe qué? Que hay muchas tentaciones que al estar a solas da ventaja al tentador. Sí, hay que tener mucho cuidado, porque la soledad es el peor enemigo del hombre. Cuando usted está solo, se pone nostálgico. Cuando usted está solo, su mente comienza a maquinar cosas que usted nunca maquinaría si estuviera al lado de otra persona. Le cae la penumbra, le cae la angustia. Dígamelo a mí, que yo tuve que vivir solo en Haití, en el campo misionero, y que llegó un momento que me encontraba en un lugar donde no había nadie de los míos, yo solo, viviendo en medio de un arrabal, en una casa que para yo usar la letrina, que era lo que había que usar una letrina pública. Pública o común significa que toda la comarca usaba la misma letrina. Y para bañarme tenía que comprar el cubo de agua a 10 centavos americanos. Y no había luz eléctrica. Y si quería comer tenía que usar un anafre y llenarlo de carbón y usar boapé. Boapén es pedacitos de tabla, o sea, de palos de pino que se usa en Haití, que eso tiene como una resina, que es como un combustible, y yo tuve que aprender cómo se usaba eso para prender el carbón, entonces cocinar mi propia comida. Todo eso era pasable hasta que llegaba la noche. Cuando llegaba la noche, que ya no había nadie, en esa oscuridad, sin luz eléctrica, en una casa que tenía 5 dormitorios, la angustia se apoderaba de mí. La soledad me quería dominar y empezaba Satanás a atacar mi mente. Mira, Dios te trajo para acá, para que te mueras solo aquí en esta penumbra, en esta soledad. No hay nadie que te oiga. Si te da un dolor de noche, como decía mi abuela, si te da el mal de la muerte, te va a encontrar muerto. Y empezaba esa batalla para tentarme, para ver si en algún momento dado yo renegaba y decía, pues me voy para casa. Pero yo dije, cuando salí para Haití, yo dije, yo salgo de Haití muerto, pero por mis pies no. Yo salí a predicar la palabra y cuando regrese a mi casa regresaré cumpliendo con el plan de Dios. Pero no me voy a rendir, ni voy a renunciar, ni voy a echar para atrás. Éramos 5 misioneros que vivieron en la misma casa. Todos se fueron. Todos por diferentes circunstancias se fueron. Y yo me quedé solo. Un joven de 20 años con un futuro por delante. Y la guerra mental no era fácil, porque yo pensaba a veces, hoy están mis compañeros de escuela en la universidad y yo estoy pasando hambre en Haití. Y llegaba el enemigo y me decía, hoy fulano de tal se está casando allá en la iglesia donde tú eras presidente de jóvenes porque es el día de su boda y tú estás solo aquí en Haití, que no hay quien te consuele. Pero yo tengo que aprender, hermanos, que Dios nunca se equivoca. Y que si yo hubiera permitido que en el momento la soledad hubiera dominado mi mente, yo también hubiera renegado, me hubiera rendido. Y yo, el consejo que te doy, hermano y hermana, en el día de hoy, ten mucho cuidado cuando estés solo. Cuando estás solo, estás mucho más vulnerable a que tu tentador se aproveche de ti. Cuidado.
Los que usan celulares, cuando estás solito que nadie te ve, ten cuidado donde te metes en Facebook. Ten cuidado con quién te comunicas y con quién chateas. Estás solito, estás más vulnerable a la tentación. Sí. Cuidado con tocar el botón de pornografía. Nadie te ve, Dios te ve. Y el tentador está ahí, mira hermano, al ladito tuyo, oprimiendo los botones. Y si no sabes, hasta te enseña a usarlo. ¿Porque es así? ¿Para qué? Para que nosotros pequemos contra Dios. Así que Satanás aprovechó el momento en que Eva estaba sola. No se encontraba con Adán. Y ahora su enemigo aprovechó la soledad de Eva para someterla a una tentación terrible. Pero ahora no tiene apoyo físico, no tiene apoyo de su compañero, está sola. ¿Y sabe qué? Toda guerra es mucho más difícil cuando tú la peleas por tu cuenta. Por eso es que tus guerras y las mías las debemos de pelear acompañados de la presencia de Dios. Todo el mundo aquí tiene problemas, ¿verdad? ¿Alguien aquí no tiene problemas? Si no tiene problemas, dígame a mí el secreto. Porque yo perdí la cuenta de cuántos tengo. ¿Alguien aquí no tiene pruebas? Todo el mundo tiene pruebas. ¿Alguien aquí no es tentado todos los días? Dígame el secreto. Porque Satanás te tienta de diferentes formas. A veces la gente piensa que solamente por el sexo el diablo tienta a la gente. No. Hay múltiples tentaciones a las que los seres humanos son sometidos. Múltiples. A veces con el dinero te tienta. A veces con la lotería. Cuando la cosa se te aprieta. Cuando en la casa no hay abundante dinero, el diablo te dice, te susurra solito y te dice, nadie se va a enterar. Juégate uno nada más. Un pega 3. O un pega 4. O una loto. E Deus escrevendo. Você falando y Deus escribiendo. Usted hablando y Dios escribiendo. Porque Dios toma nota de todo. Entonces, yo tengo que buscar siempre la compañía. Porque, ¿sabe qué? Dios creó al hombre y lo hizo un ser gregario. ¿Qué significa eso? Que no es bueno que el hombre esté solo. Tan así que después que Dios creó todos los animales y todo lo demás, cuando Dios mira a Adán, dice, y vio Dios que no era bueno que el hombre estuviera solo. Lo primero que dice Dios que no era bueno. En toda la otra creación dijo que todo estaba bueno, pero cuando miró al hombre solo dijo que esto no es bueno. Porque el hombre solo perece. Necesita un apoyo. Y no estoy hablando solamente de una compañía, de una esposa, de un esposo. Tú me necesitas a mí en la vida y yo te necesito a ti en la vida. Porque esa persona a la que tú posiblemente dices que no te hace falta para nada, son mentiras. Sí. A veces uno tiene problemas hasta con los hijos y quisiera desconectarse y pensar que no existen. Pero no, jamás puedes. Porque son parte tuya. Y a la larga, esos estarán a tu lado. Cuando otros se vayan. Entonces, ¿qué tú tienes que aprender? Que estar solo es peligroso. Eres más débil ante tu tentación. Eres más débil. ¿Cuánta gente se ha visto en un momento dado en la vida tentados y ha aparecido un amigo, o ha aparecido un hermano o una hermana y en ese momento lo ha hecho cambiar de parecer? Lo ha hecho cambiar de ambiente y te ha librado de la tentación. Y me ha librado de la tentación. Por lo tanto, mire, el enemigo está velando cada paso que del hombre. Se presentó en una forma utilizando esa táctica para establecer una conversación con ella porque estaba sola. El error de Eva, el primer error, es hablar con quien no debía de hablar. Yo te aconsejo a ti en el día de hoy, no hables con todo el mundo. Y no es que seas enemigo de nadie. Hay gente con la que no vale la pena hablar. ¿Sí o no? Se quedaron calladitos. Pero yo creo en eso. Hay gente con quien no vale la pena hablar. Porque hay gente que lo que habla es basura. Hay gente que por la boca de 10 palabras, 7 son soeces. 7 son palabras vulgares. Entonces yo tengo que escoger con quién yo hablo. Con quién me siento a conversar. Porque si no,
posiblemente con esa persona que le estoy poniendo atención va a ser el instrumento para que me destruya. Gloria a Dios. Saraí, mírame la hora a ver qué llevo. Gloria a Dios, porque no puedo pasar mucho hoy. Entonces, hermanos, miren cómo son las cosas. El enemigo se aprovecha de eso. Y yo te aconsejo en el día de hoy, tú cristiano, yo he tomado esta decisión. Y los otros días se lo decía a una hermana mía, que ahora a mí no me gusta hablar todo tipo de temas. Porque mire, hay personas que tienen un estilo de que siempre viven criticando. Siempre están hallándole faltas a todo el mundo. A todo el mundo. Entonces, esa conversación no vale la pena, ¿no? Porque tú caes en la tentación de caer en la murmuración, y la murmuración te va a hacer pecar contra Dios. Por lo tanto, hay conversaciones que hay que hacer como el saludo que uno a veces hace: hola y adiós. ¿Sabía eso? Hola y adiós. Empezaste la conversación, no es de mi estilo, no me gusta. Hola y adiós. Hola y adiós. Amén. Porque eso es así. El cristiano tiene que hacer como la hermana Eunice. Hermana Eunice, perdona que la tomo de ejemplo. La hermana Eunice, cuando alguien le llama para llevarle chisme, esto yo sé que es así. Hermana Eunice lo que hace por teléfono es: vamos a orar. Y pone a la gente a orar. Y el chismoso se le quita el chisme. ¿Por qué? Porque ese es el antídoto. Entonces, no se pueden sustentar conversaciones con personas que están equivocadas o con voces que te van a quitar a ti la comunión con Dios. Yo debo de vivir conectado mi vida a Dios. Y si la conversación con alguien me va a hacer daño, mi relación con Dios, yo tengo que cortarla en el momento. Por eso es que el cristiano no aborda todo tipo de temas, no habla cualquier tipo de conversación, no comparte la silla de escarnecedores, como dice el Salmo primero. Porque los escarnecedores lo que hacen es que te sacan las listas de pellejo. Entonces no debemos hacer eso. Así que ese es el error de Eva, el primer error. Ponerse a conversar con quien no debía, a escuchar la voz equivocada. Y luego, fíjese bien que la Biblia nos habla claramente que hay unos pasos que el enemigo va a aprovechar. Primeramente, agarrarte solo. Va a buscar siempre tentarte cuando estás solo. Por eso es que es bueno venir al templo. Por eso es que es bueno buscar la coinonía. Hoy en día que estamos viviendo, hermanos, en esta pandemia tan terrible a nivel mundial, yo quiero decirle a ustedes, tenemos que luchar por no aclimatarnos. Aclimatarnos significa, tenemos que tratar de no acostumbrarnos a esto, de tal modo que le perdamos la devoción al culto de Dios. Porque esto es así. Y yo lo repito a cada rato, no para que nadie se sienta mal, sino como una voz de alerta. Porque yo recuerdo que en mi tiempo habían 7 cultos a la semana y nadie faltaba. Luego redujimos a 6. Cuando yo vine aquí eran 6. Luego redujimos, después de Hugo, a 5. Y después vino María y redujimos a 3. Y después de la pandemia, llegó la pandemia, lo redujimos a 2. ¿Y ahora qué nos queda? ¿Qué nos espera? ¿Qué nos espera? No podemos aclimatarnos. Tenemos que luchar porque la reunión con los cristianos anima, te levanta el ánimo, te aumenta la fe. El testimonio de yo saber que alguien le dio coronavirus y que el Señor lo levantó de la cama, eso para mí es un testimonio que me estimula. El saber que alguien que estaba al borde de la muerte por un cáncer y que Dios lo levantó, me levanta el ánimo. El saber de que alguien estuvo ya por morirse sin Cristo y que se arrepintió antes de morir y fue salvo, me levanta el ánimo. Por lo tanto, tenemos que valorar este privilegio de poder estar reunidos, de poder congregarnos, de poder estar en la presencia del Señor todos unidos, para que no llegue la hora en que cada cual esté por su lado, porque los tizones, cuando se separan del fogón, se le acaba el fuego. Y el cristiano, cuando debe congregarse, se le apaga la llama espiritual también. Es muy difícil perseverar uno individualmente. Mire,
Él aprovecha la soledad. Otro de los pasos que utilizó Satanás fue que se dio cuenta de que Eva se había acercado a lo prohibido. Porque recuerde que Dios le había dicho a ellos que podían comer de todo árbol. Incluso podían comer del árbol de la vida. ¿Sí? Porque la Biblia es clara y Dios simplemente le dijo: de todo árbol que esté en el huerto pueden comer, pero de del bien y del mal, de ese no. Ese era el único. Ese era el único. Por eso es que cuando el hombre peca, Dios se da prisa a sacarlo del huerto y dice: para que no vaya a ser que coman ahora del otro. Porque si comían antes de pecar, no había problema, que vivieran eternamente. Pero si comen del árbol de la vida después que ya han pecado, que ahora saben el bien y el mal, imagínese usted que los seres humanos fuéramos eternos viviendo en pecado. ¿Sabe lo terrible que es la vida? Que Dios determinó 70 años y 80 para los más robustos, y en esos 80 cuántos crímenes, cuánta injusticia, cuánta maldad comete el hombre. Si el hombre hubiera comido del árbol de la vida después de haberse comido el árbol del bien y del mal, la gente por la eternidad estuviera pecando y haciendo lo malo. Vivirían eternamente. Así que se pierden tantos privilegios cuando el hombre oye la voz equivocada. Se pierden tantas bendiciones cuando nos acercamos a lo prohibido. Esta es una nota que debe tomar usted y yo hoy. Hay cosas que son prohibidas para nosotros. Por eso dijo el apóstol Pablo: todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Qué hace un cristiano metido en una discoteca? ¿Qué hace un cristiano escuchando música mundana? ¿Qué hace un cristiano viendo pornografía? ¿Qué hace un cristiano inmiscuyéndose en aquellas cosas que no tienen nada que ver con su relación con Dios? Acercarse a lo prohibido. Y una vez que uno se acerca a lo prohibido, corre el riesgo de que por eso mismo que te fue prohibido, te hundas por siempre, te hundas por la eternidad. Así que tenemos que tener mucho cuidado con esto. Fíjese bien, la tentación viene por medio de lo menos que usted sospecha. Porque mire, ¿sabe Dios durante todos los días cuántas veces Eva había mirado aquel árbol? ¿Sabe Dios contemplaba su belleza? Nadie sabe qué fruto era, porque la gente se empeña en decir que era una manzana, pero nadie sabe, porque la Biblia no lo dice. No lo dice. Ni dice si era manzana o si era ciruela o qué era. No lo dice. Ahora, Eva posiblemente lo miraba todo el tiempo. Tal vez lo veía bonito, tal vez admiraba su fruto, pero no lo había codiciado, porque todavía no había oído la voz negativa, la voz equivocada. Y ese es el problema. Cuando se comienza a escuchar la voz equivocada, ahí entonces nosotros corremos el riesgo de tocar lo prohibido. Y hay cosas que para nosotros no pueden ser tocadas. Y muchas veces el tentador, ¿sabe qué hace? Como en este caso, nos plantea preguntas que parecen inocentes. Satanás hizo unas preguntas a Eva, parecían inocentes, pero eran, ¿sabe qué? Preguntas, lo que se llama en español preguntas capciosas, que él sabía la respuesta. Él la sabía, pero él quería probar a Eva y meterla en la tentación. Por lo tanto, yo quiero concluir esta primera parte hoy, para que sigamos la semana que viene diciéndole a usted estas 4 cosas. Cuídate y trata de no estar solo nunca. Busca la compañía de tu hermano, de tu amigo, de la persona que te puede ayudar. Ten cuidado con acercarte a lo prohibido. Número 3, piensa que la tentación te va a llegar por quien menos o por lo menos que tú te imaginas. Y número 4, ten cuidado con las preguntas que aparentan ser inocentes, pero que detrás tienen una agenda oculta. Dios le bendiga. Amén. Lo dejamos hasta aquí porque de verdad que no tengo tiempo y lo que me falta toma 2 domingos más. Amén.
Así que damos gracias a Dios por su palabra. Amén. Damos gracias a Dios por su bendición. Levante su mano ahora, hermano, y bendiga al Señor. Aleluya. Damos gloria a Dios.